Buenos días, el día de hoy me encuentro con un gran poeta, director de teatro y filósofo, que tiene 31 años de experiencia en teatro y 40 años en poesía. Buenos días, señor Miguel Ángel, es un gusto contar con su presencia. Por consiguiente, quisiera hacerle una serie de preguntas. Entonces, primero que todo, ¿qué fue lo que lo impulsó a representar a un personaje tan importante en la historia de Latinoamérica? Bueno, es que el teatro, yo comienzo a hacer teatro profesional en el año 1983, pero empiezo a trabajar teatro ya, digamos, a nivel ya institucional en el año 1989 con el Instituto de Cultura y Bellas Artes del Norte de Santander. Han pasado muchos personajes por mi vida, muchos. El señor corregidor, la bruja de la casa del Cadirán, el loco de Khalil Gibran, etcétera, muchos personajes. A Bolívar llego aproximadamente hace 12 años. Hace 12 años encarno a Bolívar por una eventualidad, o sea, yo reemplacé a un bailarín que no llegó y que era parte de la danza La Vencedora, que se hizo en homenaje al triunfo de la batalla de Boyacá y que fue montada artísticamente por el maestro Juan Hernando Becerra Sánchez, que es el papá de los pollitos en la danza del Norte de Santander, porque él fue el maestro de los que actualmente son los maestros de danza en las diferentes instituciones educativas y también en las diferentes entidades culturales del departamento. Entonces él monta La Vencedora y monta La Libertadora, dos danzas de la época republicana. Y el joven que encarnaba al Libertador no llegó a tiempo y yo, por hacer un favor, me coloqué el traje y luego vieron el parecido físico, que era notorio, yo no me di cuenta. Luego, después de eso, comencé a seguir prestando ese traje y mi Bolívar comenzó con traje prestado, al igual como Bolívar terminó con camisa prestada en Santa Marta, como un triste desplazado de la historia, que murió triste porque vio morir su sueño unificador. Cuando las personas ven a Simón Bolívar, ¿cómo es su reacción? Yo la verdad, yo no creo que yo realmente me parezca a Bolívar. Lo que pasa es que el teatro tiene una magia y la gente cree ver a Bolívar a través de mi cara, porque no existía el invento de la fotografía en ese tiempo. Habían algunas litografías, pinturas, aguafuertes, carboncillos, donde representaron a Bolívar. Y tú sabes que cada artista, en la medida de su talento y en la destreza de realizar su labor artística, le imprime su propio querer. Entonces, a capricho de cada artista, las líneas faciales de Bolívar se fueron o engrosando o aligerando, ¿sí? Entonces habían pintores que pintaban un Bolívar con líneas muy europeas y muy blanco. Otros se atrevieron a pintarlo casi con rasgos negroides. Y aún Chávez, antes de morir, por medio de la magia de los computadores, creó un Bolívar computarizado que ya tenía muchos rasgos parecidos a su propia cara, porque él quería que la gente lo visualizara como la reencarnación de Bolívar. Yo en ningún momento me considero la reencarnación de Bolívar. Yo solo soy un humilde actor que trata de encarnar al Libertador y me atavío a la usanza de su traje de victoria, porque el traje que yo uso es un traje adaptado al traje de gala que utilizaba Bolívar cuando entraba glorioso después de las batallas. Es el traje donde tiene la pechera roja, la casaca azul, la capa de doble faz, azul y roja, el pantalón blanco, la bandera de Colombia que enmarca el patriotismo, sus famosas botas grandes, pero mi Bolívar realmente comenzó de manera diferente. ¿Alguna vez le han dado algún reconocimiento por representar a Simón Bolívar? Tanto como reconocido en el sentido de que si me hayan dado algún premio o si me hayan dado una medalla, no. Pero sí en Bogotá, como viví prácticamente 9 años en Bogotá y durante esos 9 años
yo llegué a recrear a Bolívar. Ya te acabé de contar que aquí me prestaban el traje, cuando llegué a Bogotá no tenía traje, entonces mi Bolívar nació con unas botas vaqueritas, al estilo de Woody de Toy Story, el amigo de Buzz Lightyear. Tenía unas boticas muy pequeñitas, bajitas, una amiga llamada Albaluna Vera, una de mis amigas más entrañables y queridas, teatrera por demás, y filósofa y maestra de artes. Ella me prestó un pantalón de ella muy pegado, con unos parches blancos. Yo me coloqué un gabán negro de la hermana de ella y le hicimos unas adhesiones en las mangas con una tela roja, y me coloqué una tela roja en el pecho y le adherimos unas espigas de las que venden en diciembre para adornar los hogares en diciembre, que son escarchadas. Mi Bolívar nació así, me hice unas patillas terribles, y me alboroté el pelo, fue todo lo que hice. Cuéntenos, ¿cómo fue su primera presentación ante el público? Que tuve la fortuna de que lo hice cuando se lanzaba a nivel político el Polo Democrático Alternativo. Ese evento comenzó como a las 3 de la tarde, pero yo llegué a la Plaza de Bolívar como a las 5:30, 6, ya cayendo la noche. Pero fue tal el impacto que la gente me abría camino y me condujeron hasta la tarima y me subieron al lado de todos esos líderes del Polo Democrático, y todos levantaban la mano conmigo, y era un Bolívar que yo miro la foto ahorita y me río porque se veía muy payasesco. Pero ese Bolívar, para hacerte corta la respuesta, ha ido evolucionando en su traje y se ha ido haciendo más y más parecido al de la iconografía que representa al libertador heroico, el libertador guerrero, el libertador triunfador, el libertador vencedor en las batallas, y no el libertador derrotado de Santa Marta. Usted me dice que no recibe ningún reconocimiento por representar a Bolívar. ¿En qué otras actividades se desempeña actualmente para su sustento? Bueno, yo soy dramaturgo, soy poeta premiado porque he sido premio municipal, premio departamental, premio binacional de poesía, premio nacional de poesía. He sido invitado a Bogotá en diferentes momentos a encuentros de poetas. Pertenezco a la Asociación de Escritores del Norte de Santander, al Círculo Rojo de Poetas. Soy presidente nacional del Círculo de Poetas Andinos de América Latina, capítulo Colombia, que se llama PALA, Poetas Andinos de Latinoamérica, que son poetas anarquistas. Yo soy un poeta anarquista. Yo creo que mi labor del teatro, el teatro no tiene límites, entonces yo he representado durante 31 años a muchos personajes. Entonces, así como puedes verme de Bolívar, puedes verme como el loco de Khalil Gibran, puedes verme como diferentes personajes, como aquí también encarno a Nariño, a Antonio Nariño y Álvarez, el precursor de la independencia. En alguna ocasión hasta interpreté a Santander, mira, porque no tenía un actor que hiciera de Santander ejecutivo, y me vestí como Santander ejecutivo ante un Santander militar, porque yo hice una obra que se llama Del héroe al hombre, donde exalto las virtudes del general Francisco de Paula Santander en sus dos dimensiones: el Santander militar, estudiante de derecho, y ya el Santander jurista, el hombre de las leyes, enlazados por una arlequina muy coqueta, muy linda, que entrelaza los dos diálogos de los dos Santanderes. Entonces yo encarné al Santander ejecutivo. Esa obra tuvo una evolución muy bonita, y ahorita el 6 de mayo de este año, que se conmemoraba la creación de la Gran Colombia de 1821, esa obra tuvo un impacto grandísimo, y tuve una gran felicitación por parte del alcalde de Villa del Rosario, Carlos Julio Hernández, y de los diferentes concejales y personajes que llegaron invitados especiales, historiadores, y me dijeron que la obra estaba muy bien. Entonces, mi labor dramatúrgica es enseñar a través del teatro, y mi labor como poeta es sensibilizar a través de la poesía. Yo soy un obrero del arte, lo repito, y como tú dices, Bolívar no es de Venezuela, Bolívar no es de Colombia, Bolívar es de América.
y de todos los pueblos que añoran ser libres de cualquier tiranía. Yo soy un defensor de los derechos humanos y un luchador en contra del totalitarismo, no importa de qué máscara se coloque, no me importa qué color político asuma ni qué bandera ostente. Yo reconozco a los dictadores cuando los veo y estoy en contra de toda dictadura, de todo totalitarismo, de todo hegemonismo que limite las libertades sociales de las personas. Quisiera saber más de su infancia, cómo fue sus inicios en la poesía, cómo llegó a obtener ese don tan maravilloso. Te voy a repetir una frase que muchos de ustedes conocen. El poeta nace, el actor se hace. ¿Qué quiere decir con esto? Yo no soy poeta porque escriba poesía. El acto de escribir es el acto es consecuencia de la esencia. Tú naces poeta porque naces con una sensibilidad a flor de piel, porque naces con una visión, porque eres un vidente, porque puedes ver más allá de lo evidente, como decía los Thundercats, Leono cuando sacaba la espada del augurio. El poeta tiene su espada del augurio. ¿Cuál es? La pluma y el papel. A través de la pluma y el papel, el poeta escribe, transcribe, plasma lo que él ve y que los otros no ven porque están preocupados por llenar el estómago, por cumplir la acción de cada día para proveerse de las cosas materiales, porque viven en un mundo material, inocuo, falso, podrido. En cambio, el poeta, más allá del alimento corporal, el poeta busca el alimento espiritual y busca iluminar las mentes y liberar los corazones de sus pueblos. Por eso un pueblo sin poetas es un pueblo sin alma. Cuéntanos algo de su infancia, de su familia. Yo entré a hacer primero primaria en un liceo llamado Simón Bolívar. Mire la coincidencia con el Libertador. Mi padre creció y se educó en la Loma de Bolívar, el barrio emblemático que se construyó de manera invasiva, alrededor de donde fue la batalla de Cúcuta del 28 de febrero de 1813. Mi madre es proveniente de un pequeño pueblo llamado Convención en Ocaña y se vino desplazada de Ocaña por la violencia y se encontró con mi papá en una ciudad de hierro, donde ella era la taquillera y mi papá era el portero. Y mi papá le echó los perros en una cosa que llaman la rueda Chicago, y cuando estaban arriba y que ya empezaban a bajar porque ya había acabado las vueltas, mi papá le colocó el anillo en la mano y le dijo, ¿me acepta? Y ella le tocó aceptarlo. Y así nací yo. Mi mamá es poeta natural, como las hermanitas Calle. Ella desde pequeñita cantaba en los cafetales, como las hermanitas Calle. Se aprendía poemas, era poeta natural y no hizo sino hasta quinto primaria. Mi papá sí terminó el bachillerato, como hasta cuarto bachillerato hizo mi papá. Era mecánico de motos y de ciclas y fue el mecánico del famoso Cochise Rodríguez que ganó la Vuelta a Colombia el 20 de julio de 1969, cuando el hombre llegó a la luna. ¿A qué edad empezó usted a recitar las poesías? Mi mamá queda viuda y embarazada. El niño que tiene mi mamá se muere como al mes y medio de nacido y yo quedé único varón con 3 hermanas. Mi mamá, como mi papá no la dejaba trabajar, entonces no salía de la casa y los vecinos le llevaban de comer. Hasta que mi mamá un día escuchó una campana y escuchó la frase, a misa, a misa, a misa. Muy garciamarquiano, muy macondiano el asunto. Mi mamá salió a la puerta, sí, abrió la puerta, tenía un trapo amarrado en la cabeza y con el trapo amarrado en la cabeza y todo, se fue detrás de esa persona que decía a misa, que era un cura. Me agarró a mí de la mano y nos fuimos. Y llegó a ser mi mamá una de las primeras colaboradoras y ministras de la parroquia, que cuando el padre Manuel Grillo Martínez, que es el autor del himno de Cúcuta y fue el primer cura y a la vez el primer poeta que yo conocí, tanto que mi mamá comenzó a hacer que yo me aprendiera poemas
A la edad de 5 años empecé a aprenderme poemas y a la edad de 5 años salí por primera vez ante un público en esas misas que el cura hacía en diferentes sectores del barrio para llamar a los feligreses a la fe, valga la redundancia. Yo llegué a aprenderme 30 poemas a la Virgen María. Me los aprendí en la mañana y los decía en la noche de memoria. Así desarrollé mi memoria. Yo tengo la particularidad de ser un poeta que jamás lee, o que muy pocas veces lee, solo en momentos muy especiales leo. Porque la mayor parte de veces, encima de una piedra, encima de una silla, encima de un escenario, donde sea, yo declamo mis poemas de manera memorística. Los digo de memoria. Porque a mí me gusta mirar a la gente a los ojos cuando hablo. Y así controlo al público. Y el público siente mi energía. Entonces así nací como poeta, nací fue como declamador. Decía poemas de Espronceda, de Garcilaso de la Vega, de Federico García Lorca, de poetas franceses, Rimbaud, Baudelaire. Mi mamá, con el poco conocimiento académico que tenía, sí recurría a libros antiguos y sacaba poemas de poetas increíblemente grandes y magistrales, y eso lo colocaba en mi boca, esas frases que un niño de 5 o 6 años no entendía. Por eso a la edad de 7 años, repito, produje mi primer poema llamado El Libro, y se lo di a conocer al cura, que era el padre Manuel Grillo Martínez, que es un sacerdote de origen pamplonés, pero que fue un gran poeta en Cúcuta y fundador de muchas parroquias. De la mayoría de parroquias de Atalaya, él las fundó, porque él lo mandaban a los peores despeloteaderos que había. Y él llegó a ser el autor del himno de Cúcuta. Imagínate el honor para mí. Cuando yo tenía 6 años, tuve el honor de que se conmemoraron en 1975, que yo quedé de huérfano a los 4. En el año 75 se conmemoró los 100 años del terremoto de Cúcuta, y vino el presidente López Michelsen a la catedral de Cúcuta, que sirvió de escenario, para conmemorar los 100 años del terremoto de Cúcuta. Mi mamá ella escribió una recopilación poética en un discurso poético que reconstruía todo lo que fue la reconstrucción de la ciudad y la historia del terremoto. Yo me la aprendí de memoria y la dije de memoria ante el presidente de la República. Carlos Ramírez París, el papá del autor, el papá del actual alcalde de Cúcuta, don Amaris Ramírez París Lobo, él no tiene mucho de París, pero sí tiene mucho de Lobo. Por eso no lo quieren las Caperucitas. Perdón, es que yo soy un poco jocoso. Carlos Ramírez París sí era un hombre social, que tenía una emisora llamada Radio Guaymaral, que le decía la chica para grandes cosas, y después de hablarle al presidente de la República, él me llevó a la emisora e hizo que yo repitiera el discurso al aire en la emisora. Fue mi primera entrevista radial, y me regaló una mudita de ropa, y a mi mamá le regaló 100 pesos, que en ese tiempo era como decir ahorita 500.000 pesos. Con eso mi mamá hizo mercado para un mes, y le compró cositas a mis hermanas, y todo. Ahí entendí yo que la poesía también podía darme para vivir, pero extrañamente la que me ha dado para vivir no ha sido la poesía, sino el teatro, porque yo nunca he cobrado por mi poesía, ni nunca he publicado un libro, pero yo soy un poeta muy reconocido en las bases populares, y por eso me llaman Ángel Crux, que es mi nombre de poeta, Cruz con X y diéresis sobre la U, para que suene cru como la cigüeña, suena Ángel Cru. La X no suena porque la X es para aquellos que no tienen voz, y yo soy la voz de los que no tienen voz. Por eso a mí me dicen Ángel Crux, el poeta del pueblo. Su especialización es la poesía y el teatro, pero quisiera saber cuál es la carrera en la que se preparó. Bueno, yo antes de estudiar la licenciatura en educación básica con énfasis en educación artística, o sea, soy maestro de artística, que no ejerzo de manera normal, porque yo soy muy anormal en todo lo que hago. Yo soy un maestro anormal, yo enseño en cualquier parte, no creo en que deba ser un maestro de 4 paredes,
Creo que, como decía el maestro Cantinflas, Mario Moreno, en su película El Profe, si la pueden ver, él ahí cuando el tipo malvado del pueblo le quita la casa donde funciona la escuela, él se va a dictar la clase debajo de un soberano ahí, de un kiosco, y los alumnos toman ladrillos y se sientan encima de ladrillos y de piedras, y él dice la famosa frase que yo comulgo totalmente con esa frase: la escuela está donde está el maestro y sus alumnos. Entonces yo enseño clases donde yo estoy con las personas. Puede ser un parque, o mientras voy caminando, o cualquier lugar es mi sitio de enseñanza. Y yo nunca preparo una clase, yo siempre enseño, pero nunca preparo una clase, porque no creo en los parceladores, no creo en las acomodaciones, no creo en lo que está predefinido. Yo no creo en lo planeado, porque mi vida no está planeada, porque nada de lo que hago está planeado. Dios es el quien dirige mi camino. Soy revolucionario hasta las cachas, soy totalmente revolucionario, pero creo que Dios para mí es la mejor bandera de mi revolución, porque soy un revolucionario del amor. Creo en el amor universal que está por encima de todas las religiones, por encima de cualquier iluminado, pastor, cura, no sé, no creo en que uno tenga que tener una especie de intermediario para hablar con Dios. Creo que yo soy el templo del Espíritu Santo, y Dios, cuando me quiere hablar, me habla a mí y me habla al oído, sin mediación de nadie ni de nada. Yo no necesito altares, porque el altar está en mi corazón, y ahí donde yo le rindo culto a mi Dios, que es el Dios del amor. Para finalizar, quisiera que nos deleite con una de sus poesías, señor Miguel Ángel. Bueno, a todos aquellos que me van a escuchar y que saben lo que significa ser un artista en un país donde el arte no es visto ni siquiera como un medio laboral. A ti te preguntan en qué trabajas, y uno dice hago teatro. Sí, pero ¿en qué trabaja? No, yo hago teatro. Sí, pero ¿en qué trabaja? O sea, o soy poeta, vago, marihuanero, homosexual. O sea, realmente no nos respetan. Creo que el artista es también un trabajador, y un gran trabajador en un país donde hay necesidad de tanta sensibilización, donde ahora trabajamos con refugiados, desplazados, mutilados, y hay mutilaciones peores que las corporales, que es cuando te mutilan la conciencia. En un país que vende el voto por 30.000 pesos, por un mercado, por una paca de cemento. Yo creo que este es un país que necesita mucha educación, 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 y por eso aplaudo a Francisco de Paula Santander, que es el creador de la educación pública, con las famosas escuelas santanderinas, donde la educación tenía que ser buena y gratuita, y eso lo inventó Francisco de Paula Santander, y es el padre de la educación pública, lo repito. Entonces yo considero que las luces las dan los libros. El mejor amigo de un hombre es un libro. El primer libro de la humanidad fue el hombre, y creo que yo soy un libro andante, y creo que a través de la poesía es mi mejor manera de desarrollar mi pedagogía, y por eso los voy a dejar con un poema que se llama Demente, y que enmarca mi vida como todos mis poemas, porque yo no necesito biógrafos, porque quien lee mi poesía puede tener una idea de cómo es que yo vivo y qué he vivido. Demente. Un día corté los hilos, no fui más marioneta, me fui por los caminos, mas no en busca de respuestas. Dejé olvidada la maleta con 1001 pregunta, ya mi mente no era cuerda. Desde entonces solo vago con la verdad escueta. Entro en la ciudad y usted me cierra la puerta. No me importa, es natural, aún le atan sus vergüenzas. Ángel Cruz. Le agradezco mucho por concederme esta entrevista.